después del 2018, la modalidad que utilizó la Dirección de Información para la Defensa, la DID, era mandar gente para ubicar y tratar de hacer daño. Al ser aproximadamente las 7:45 de la mañana, que un hombre adulto fue agredido con arma de fuego, esto en San José, Moravia, envía una unidad de soporte avanzado al lugar y se aborda un hombre con múltiples impactos de arma de fuego y sin signos vitales. Eran muchas cosas, Roberto. Esa dimensión privada y esa dimensión pública. En la casa tenía en su escritorio, tenía papeles, dibujos, ruta, usaba georreferenciación, tenía un montón de cosas ahí siempre en el escritorio de lo que estaba investigando. Investigaba todo el tiempo y lo investigaba absolutamente todo. Identificamos algunos miembros de estas células y evidentemente pues que las denunciamos públicamente. Lo señalaré de las voces de las víctimas. Costa Rica sí dejó de ser hace par de años un país seguro para muchas personas. Históricamente tenemos que reconocer que Costa Rica ha sido un país relativamente permeable para las cosas buenas, pero también para quienes quieren a veces hacer daño. Detectamos que había ya una estructura orgánica, o más bien una estructura organizada de células operando en Costa Rica desde la embajada. Más o menos identificamos algunos oficiales de la DID que estaban aquí. En algún momento llegaron a tener 22 oficiales sin cargo. No aparecían en la estructura que maneja Cancillería. Entonces, tener a 22 tipos metidos en la embajada sin ningún cargo diplomático, es evidente pues que son agentes de la Dirección de Inteligencia operando en Costa Rica. Lo que encuentro acá en Costa Rica, en primer lugar, es que existen mecanismos de espionaje y es de esperarse. Es decir, Costa Rica podría convertirse en el lugar desde donde la oposición podría organizarse en cualquiera de sus manifestaciones políticas, sociales e incluso para ellos hasta la organización armada. Nosotros hemos podido identificar al menos una decena de casos de víctimas que hemos venido atendiendo desde el colectivo en los últimos años, que han sufrido desde atentados, como en el caso de Joao Maldonado, hasta asedios, amenazas y actos de vigilancia en las casas de habitación o en los centros de trabajo donde naturalmente llegan pues, las víctimas a hacer una labor. Pensar que el sistema de seguridad costarricense no lo va a detectar, hacernos sentir que pueden actuar en Costa Rica como si estuviesen en Nicaragua. El hecho de que no hemos contado con un sistema de seguridad, inteligencia, gestión de información profesionales hace que quienes tengan la intención de hacer daño en Costa Rica a veces les resulte relativamente fácil. Diferentes formas de estrategia que no solamente se circunscribe al territorio nicaragüense, sino a la población nicaragüense que sigue resistiendo fuera del país, que sigue denunciando. La gente que viene de allá o que estén en células aquí, lo que hace es ubicarte. Tu principal misión es ubicar dónde vivís, definir o vigilar cuál es tu rutina del día a día. Y luego contratan sicarios para ellos no verse involucrados de manera directa en un atentado. Las autoridades, al menos hemos acudido a la Asamblea Nacional, a algunos diputados, hemos acudido a la Fiscalía, hemos acudido también a la OIJ. Esto de la represión transnacional aquí en Costa Rica no empezó con Roberto, ¿verdad? Estaba el caso de Rodolfo Rojas,
el asesinato de Rodolfo, que se lo llevan de Costa Rica y lo pasan por Nicaragua hasta Honduras y lo asesinan en Honduras, lo ejecutan en Honduras. Está el caso de Luis Ortega, del movimiento campesino, que en Upala le tienden una emboscada también, lo sacan y lo asesinan. Y están los dos atentados contra Joao. Bueno, todas estas personas sí eran refugiadas, ya personas reconocidas por la unidad de refugio, que eran personas que salieron del país porque su vida e integridad física corría peligro y por el temor fundado de poder retornar. La publicación de toda esta información llegó a oídos de autoridades costarricenses. El gobierno de Costa Rica es muy cuidadoso, incluso el presidente Chávez negó la existencia de esta célula. Dentro de las obligaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad estaría estar investigando cuáles son, no sé si desde la embajada o desde algunos operadores políticos que tiene Nicaragua en el norte. Ellos hacen actividades, algunas veces son públicas, otras veces llegan desde Nicaragua funcionarios que no tendrían que estar haciendo nada acá, y esos sin funcionarios usualmente se les sigue, ¿verdad? Pone en cuestionamiento el sistema costarricense y hasta dónde pues, se pueden permitir este tipo de conductas que definitivamente pueden atentar obviamente contra la soberanía de un país si viene desde una estrategia dirigida obviamente desde otro país para atacar a personas que están siendo sujetos y sujetas de protección internacional como es la figura del refugio. Lo que sí puedo decir es que las consecuencias de eso que está pasando son absolutamente inaceptables. Es decir, no podemos mirar con indiferencia el asesinato de un ser humano en suelo costarricense, a pesar de las advertencias que se habían dado. Nunca hemos recibido ningún caso que nos digan, mira, me van a matar. Tampoco nosotros tenemos el banco de información de los refugiados de este país. Las acciones en materia de seguridad usualmente parten de analizar escenarios hipotéticos para poder construir barreras de protección y prevención a partir del peor de los escenarios posibles que puedan ocurrir en cualquier país. Ya le digo, 20.000 exiliados, o sea, yo creo que no puede, ni siquiera la población costarricense creo que podría tener una seguridad personalizada. Dentro de las obligaciones que tiene la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que evidentemente no es ponerle un oficial a cada perseguido, ni a cada refugiado, ni a cada costarricense que se siente amenazado, que eso es claramente un absurdo. Lo que sí tiene que hacer es perfilar a las personas que tienen, digamos, un grado mayor de amenaza por su vinculación, que no son los 10.000, ni los 20.000, ni los 150.000 que hay en Costa Rica, y generar los procesos para que las propias personas que se sienten amenazadas tengan todo el protocolo de qué es lo que tienen que hacer para que esas amenazas sean lo menos posible. Hasta el momento usted sigue descartando entonces que exista alguna inteligencia nicaragüense que se concede en Costa Rica que persiga a los perseguidos políticos, valga la redundancia. O sea, no hemos llegado y lo tenemos muy presente con el organismo de investigación judicial y no ha llegado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Hay alguna ley que prohíba el espionaje en el país? Y eso es lo que tiene que hacer la Dirección de Inteligencia y Seguridad, porque tienen que prever posibles amenazas, no solamente a los nicaragüenses que viven en Costa Rica, sino al propio Estado costarricense, que no puede permitir operaciones de contrainteligencia que afecten a ciudadanos que están acá. Lo que resulta absolutamente inexcusable son las consecuencias de tener en el país células operando. Claramente hay células operando. A mí nadie me va a convencer de lo contrario. Hay que entender cómo trabaja esto. Esto es, alguien de intermediario, probablemente costarricense, contrata a sicarios para que vayan y maten a una persona. Entonces, toda esa esfera se queda dentro de la parte nacional. Muy probablemente, si fuese una cuestión política,
este intermediario fue contactado por otro intermediario, digamos, o por alguien de manera verbal, que no queden huellas, que no queden registros, y ahí es difícil poder obtener pruebas sobre eso. Y que además descartan que Roberto pudiera estar vinculado a alguna investigación previa de que tuviera la OIJ o que tuviera la Fiscalía, y eso limpia el nombre de Roberto y limpia el nombre de muchos de nosotros los exiliados, ¿verdad? De que hemos sufrido persecuciones, ataques o alguna cosa, estableciendo que es un perfil político y que eso complejiza para ellos el caso del asesinato de Roberto. Todavía estamos recabando todas las probanzas, estamos explorando todas las posibilidades de por qué se dio ese crimen, y una de ellas podría ser el asunto político. Yo sí diría que desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, esa debería ser una de las hipótesis que manejen, es decir, que Daniel y Rosario van a trabajar con posibles sicarios de Costa Rica para que ejecuten esas muertes. ¿Pero qué queremos? ¿Únicamente atrapar los autores materiales o también queremos atrapar los autores intelectuales? Esa es la parte que yo le pediría paciencia a los colegas nicaragüenses y a toda la comunidad nicaragüense, porque de verdad quisiéramos en este caso llegarle a los intelectuales. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar quién sea la persona autora o incluso quién sea la persona que ordenó estas ejecuciones, si así se demuestra. Las capacidades investigativas de OIJ pues no son transnacionales. Nosotros no tenemos agentes desplegados en todo el mundo, ¿verdad?, para poder obtener información de otros lugares que nos podrían colaborar. De ahí que yo sí esperaría que desde el OIJ haya una posición muy consciente de la importancia de esto, le estén asignando los esfuerzos que esto amerita. Sin embargo, no descartaría ningún tema de cooperación internacional que pueda facilitar el esclarecimiento. Sí, es una obligación para nosotros investigar todas las líneas que nos puedan llevar a determinar quién ejecutó el homicidio, pero también quién lo ordenó, y eso para nosotros es fundamental. Independientemente de que haya una intromisión extranjera, no, que todavía no lo puedo verificar o no lo puedo aclarar, yo lo que te puedo decir es que ya 3 personas no es tan coincidencia, ¿verdad? O sea, hay algo, puede ser a lo interno, puede ser a lo externo, pero por eso es que nos acercamos. Bueno, digamos, hagamos suposiciones. La primera suposición es que eso viene desde lo más alto de las autoridades nicaragüenses, supongamos. Ellos tienen diferentes elementos dentro del escalafón militar o policial nicaragüense para tener contactos en Costa Rica, y lo que habría que hacer es que cada uno de esos elementos nos lleve al elemento anterior que dio algún tipo de información o dio alguna orden sobre lo que se había que efectuar. Entonces, ahí, ¿cuántos hilos y cuántos enlaces habrá hasta llegar a algún punto que nos ligue con algo de autoridades nicaragüenses? Eso es lo que hay que investigar, pero sí se tiene que hacer. Y, me decía precisamente alguien que estuvo en la dirección quinta de la seguridad del Estado en los años 80, que era todo lo que era la operatividad en el exterior, que me dice, las embajadas son un nido de agentes de Ortega, me dice, en todo el mundo, pero más en los países donde hay exilio nicaragüense. Hay formas de poder, investigar cuáles son los elementos que se utilizan para trasladar información hacia Nicaragua, en el supuesto de que fuera de allá que viene, para operaciones encubiertas en Costa Rica. Han utilizado los mecanismos también que existe, como es el requerimiento internacional, como es modificar el Código Procesal Penal para poder perseguir a personas que están en el exterior. El hecho de que utilicen, por ejemplo, a la Interpol, precisamente, para decir que en Nicaragua están siendo perseguidos, investigados o acusados por determinado delito,
internacional y que entonces deben ser detenidos en cualquier país donde se encuentren. A mí me parece que el caso de Nicaragua es un caso que está poniendo a prueba no solamente las autoridades de Costa Rica, en donde sí quiero con toda franqueza expresarlo así. Yo siento que ha habido como mínimo indolencia. Y ahí se cometen errores, como fue el caso de Douglas Gamaliel, que fue enviado a Nicaragua por un requerimiento del país, y donde esta persona actualmente se encuentra en desaparición forzada. Cuando se sabe que una orden de captura proviene de un gobierno ilegítimo, como es el caso del gobierno Ortega Murillo, un gobierno que está en el poder por usurpación de la voluntad popular, por fraudes que ha venido haciendo, y que además es un gobierno sanguinario, a mí me parece que la Interpol claramente tendría que tener una luz roja y no darle curso. Los países deben de hacer un análisis sobre esto. Costa Rica es firmante de la Convención contra la Tortura, y es lo que prácticamente sucedió en el caso de Douglas Gamaliel. Esta persona, y habían indicios de que podía ser torturada en ese país, y aún así fue enviado hacia Nicaragua. Porque la neutralización tiene que darse a nivel de esos, insisto, de esos organismos tipo Interpol, pero también que haya un poco más de malicia, vaya, en las autoridades nacionales a las cuales se les requiere un ciudadano hacia un país en donde claramente hay un régimen represivo. Entra en función muchísimo el derecho internacional de derechos humanos y una profunda revisión que debe hacer Costa Rica de los estándares internacionales de protección y hasta dónde puede permitir o no que este tipo de estrategias por parte de Nicaragua se mantengan, principalmente contra actores políticos en cuyos casos sus derechos a la vida y a la integridad personal podrían estar en riesgo. Si en este país nunca se había dado la persecución de extranjeros por gobiernos de origen, evidentemente nosotros a la hora de poner una denuncia de este tipo, se nos dificulta establecer cuál es el delito que se comete, porque el delito de espionaje, el delito de acoso por personas extranjeras, ¿a quién acusamos si el agresor no está visible? No lo va a estar. La contrainteligencia de los países autoritarios y con grupos militares opera de esa manera. Hay un sinnúmero de elementos que debe de tomar en cuenta Costa Rica en el sentido de las personas que están solicitando refugio en el país. Son personas que son perseguidas por un régimen de los más peligrosos de la región. A ver, cuando tenés una amenaza como la amenaza nicaragüense y lo que implica en el Estado costarricense, esa es una de las obligaciones básicas de la inteligencia. Si para eso no sirve, la Dirección de Inteligencia no sirve para nada, ¿verdad? Porque es para eso que sirve. Sirve para poder detectar amenazas extranjeras, y nuestra mayor amenaza extranjera en este momento es el gobierno dictatorial de Ortega y Murillo. De una dictadura que no tiene ningún problema en cruzar la frontera de otro país para ir a ejecutar a una persona porque denuncia, porque habla, porque hace análisis político. Claro que sí, tenemos que tenerle miedo. Estamos hablando de una dictadura con todos los poderes y con todas las fuerzas armadas, con 3 cuerpos armados. No necesita uno, tiene 3 cuerpos armados. Todo el poder, ¿verdad? Y toda la impunidad, hasta el momento toda la impunidad, han gozado de toda la impunidad. Estos hechos se han sostenido en el tiempo. Lo que viene haciendo el régimen con cada patrón de persecución a nicaragüenses es escalarlo más. Ha sido una escalada represiva bajo esta modalidad que el régimen ha venido aplicando contra personas que son perseguidas políticas en el país. Yo creo que aquí está haciendo muchísima más falta casi tomarse muy en serio la cooperación internacional para aquellos que hoy están fallando drásticamente, como son las unidades de prevención del Poder Ejecutivo, la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, a través de la gestión de información de otras policías más profesionales de nuestra área,
Creo que es ahí donde más se está requiriendo esa cooperación internacional, pero ahí sí estamos bien fregados, porque en tanto el Ejecutivo no admita su incapacidad, entonces no vamos a poder esperar que asimismo solicite la cooperación a otros países y a otros organismos. Si no hablas, si lo que nos sigue a los atentados que estamos sufriendo es el silencio, vos estás mandando un mensaje muy inequívoco a la dictadura de Ortega. Vos le estás mandando un mensaje de me quedo callado, no voy a hablar, no voy a opinar, no hay ningún problema. Primero sería importante que Naciones Unidas creara una relatoría para encontrarle un marco jurídico y normativo a este tipo de operación que definitivamente inhibe el ejercicio de nuestros derechos, pero sobre todo de nuestro sentido de libertad y de seguridad en el país de acogida. Y el único mensaje que se puede dar para parar la represión transnacional es un mensaje de justicia. Aquí estamos, vamos a investigarlo y vamos a llegar a fondo con esto.